Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en La Espaillat, número 86 de esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco, hoy con un tema interesante que se llama el nacimiento que trajo un nuevo sistema de valores. El nacimiento que trajo un nuevo sistema de valores. Antes de entrar en el tema, que es bastante técnico el día de hoy, he tratado muchos temas técnicos últimamente, quiero dar algunas informaciones. Este domingo tenemos escuela dominical a las 9 de la mañana, de 9 a 11 de la mañana, y tenemos nuestro servicio de cada segundo domingo, lo tenemos a las 6 de la tarde. Es un servicio evangelístico donde invitamos amigos y hermanos para que estén con nosotros en nuestro servicio de las 6 de la tarde. Así que todo el que está escuchando, sea en sus casas, sea en el carro, en el auto donde va, también le invitamos a usted para que esté con nosotros este domingo a las 6 de la tarde en nuestro servicio evangelístico. Y lleve su familia, lleve amigos, que allí estaremos predicando la palabra del Señor. El martes tenemos verdades bíblicas y el martes pasado comenzamos una nueva serie que se llama Fundamentos de la Iglesia de Dios de la Profecía. Vamos a hablar un poquito sobre los fundamentos. Estuvimos hablando el martes anterior sobre el gobierno y práctica de la iglesia, y entonces creo que el próximo martes vamos a hablar de las doctrinas de la iglesia, así que también ustedes están invitados. Los jueves tenemos servicios, los jueves como hoy tenemos servicios de alabanza y adoración a Dios, así que también los invitamos, y los jóvenes se reúnen todos los sábados para compartir la palabra del Señor. Perdón, vamos a entrar en el texto de una vez. Vamos a entrar en el tema, el nacimiento que trajo un nuevo sistema de valores. Y cuando hablo de un nuevo sistema de valores, me refiero a un sistema de valores éticos y morales. Nuevo sistema de valores éticos y morales. ¿Qué es lo que queremos señalar con esto? Que el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Cristo, la Navidad de Cristo, se volvió decisivo porque en la persona y en la enseñanza de Cristo se articularon un conjunto de valores, un conjunto coherente de valores, como el amor, como el sacrificio, como la dignidad, como el perdón, como la no vergüenza, la prioridad del corazón sobre los ritos, por ejemplo, y también el servicio humilde. Fueron los valores que se establecieron allí, tanto éticos como morales, que se diferencia no solo en la práctica, sino también en el énfasis de las normas antiguas y sobre todo de las normas judías, ya que estas enseñanzas de Cristo funcionaron como un núcleo ético que fue transmitido a la iglesia por los apóstoles y por Cristo, y de la iglesia al mundo entero, transformando así las mentalidades y creando nuevas instituciones que se dedicaban al tema caritativo, a los hospitales, a las universidades, leyes humanitarias, a los ancianatos, y también a los lugares donde se recibían niños, que esto también daba dignidad, traía dignidad al ser humano, aquellos seres humanos más desposeídos. Y esto entonces levantó un nuevo sistema de valores en una sociedad e hizo ver las cosas de manera diferente. Vamos de una vez con esto. ¿Qué enseñó Jesús? Y esta es una buena pregunta.
que enseñó Jesús que podría aportar novedad ética? Bueno, Jesús enseñó varias cosas, dentro de las cuales resumimos estaba el amor y la prioridad al prójimo. Y de hecho, Jesús habló mucho sobre el mandato de amar al Señor, pero también el segundo mandamiento, que era amar al prójimo, según Marcos 12:30, según Mateo 22:37 al 39. Es decir, que Jesús elevó elevó el prójimo o el amar al prójimo a un principio organizado de la vida social religiosa. Porque los judíos eran muy expertos, podríamos decir, en decir que amaban a Jehová. Sin embargo, a veces no les interesaba la posición del otro, y sobre todo si el otro era menos poseído. Otra cosa que Jesús enseñó constantemente fue el perdón y no vergüenza. Y esto hablaba de: yo debo amar no solo al prójimo, sino también a mi enemigo, amar a mi enemigo. Y si mi enemigo o cualquier persona viene y me hiere en la mejilla, según Mateo 5:38, ¿qué yo debía hacer? Poner la otra mejilla. Entonces, aquí lo que estaba introduciendo era la idea, una idea ética, de hecho, era una idea ética de que se debe romper la lógica de retribución. La lógica de retribución era: yo te doy como tú me das. Si tú me hieres, entonces yo debo buscar que a ti se te hiera. Que también era una ley hebrea, una ley mosaica, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, esa ley retributiva, Jesús estaba hablando de: no, perdona, y eso que no te cause vergüenza. Entonces, esto crea un verdadero circuito de reconciliación, que era lo que el Señor Jesús estaba aquí hablando. Otra cosa que enseñó sobre la ética fue el valor de la persona marginada. Y entonces, más que parábolas, porque Jesús habló de parábolas como fueron las parábolas del buen samaritano, sino que también habló de temas prácticos usados en la praxis, como fue la atención a las viudas, a los niños, a los leprosos, a los enfermos. Y de esa idea de Cristo y de esa enseñanza de Cristo es que surgen los hospitales, es que surgen los orfanatos, es que surgen los ancianatos, es que surge la ayuda social. Entonces, eso se tenía muy en cuenta en el momento, ese mirar a los demás, a los menos poseídos, a las personas marginadas, y tenerlos en cuenta. Claro, debemos entender que en la ley de Moisés también se miraba al extranjero, al pobre y a la viuda, y había una contribución que debía hacer, pero la gente, desde que hacía su contribución, ya se podía ir a acostar tranquilo. No se le daba un seguimiento como tal. Y aquí Jesús está hablando de que ese valor de esa persona se debe hacer, pero por amor a la persona. Por amor a la persona. Y esto era lo importante. Otra cosa que Jesús enseñó en cuanto a la novedad ética fue la prioridad moral frente al cumplimiento ritual, que era muy tomado en cuenta por los judíos. Yo debo ser ritualmente perfecto, sin embargo mi corazón a veces estaba dañado. Y Jesús enseña entonces a que dejen de ser hipócritas, que dejen de mirar con los ojos ritualistas a los demás y empiecen a trabajarlos, a tratarlos desde la perspectiva del corazón, pues Dios anda mirando cuál es tu intención. De hecho, él decía que lo que entra en el hombre no es lo que daña al hombre, sino que lo que sale del hombre es lo que daña al hombre, porque del corazón sale. Es como cuando yo le doy un abrazo a alguien. ¿Qué estoy pensando? Le estoy dando el abrazo porque estoy buscando un beneficio. Y si estoy buscando un beneficio al abrazar a alguien, ¿realmente amo a Dios y a mi prójimo? La verdad es que no, pero nadie conoce eso, solo Dios conoce el corazón. Por lo tanto, si voy a abrazar a alguien, debo hacerlo de todo corazón, no para con los hombres, sino para con Dios. Entonces, esa fue la base ética, parte de la base ética que Jesús enseñó. Pero no solo eso, sino esto hace que se cree un nuevo sistema ético.
y un nuevo sistema moral, dándole prioridad al amor por encima de la ley retributiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Se le daba prioridad al amor por encima de la ley retributiva. Recuerde que el cristianismo nació con Cristo mientras estaba el auge del mundo greco-romano, el auge de la filosofía y la ciencia greco-romana, que enseñaba sobre todo el derecho romano, los códigos de honor greco-romanos e incluso las lecturas retributivas del talión, o el ojo por ojo, el diente por diente. Los griegos y los romanos enseñaban eso, y los judíos también. Sin embargo, aquí Jesús pone por encima de esas leyes retributivas, está poniendo algo más importante. Y el apóstol Pablo nos lo recuerda en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 13, cuando nos habla allí del amor, que es una ley, es un don mucho mayor y superior a cualquier otro. Entonces, ese amor lo que hace es que nos proporciona honra, tanto al que ama como al ser amado. Pero no importa que esté sucio, no importa que sea leproso, no importa que esté enfermo, eso debe primar por encima de cualquier cosa. Pero y si aquel que viene y me hiere es mi enemigo, la ley retributiva me iba a decir que así como él me hirió, él tenía que ser herido. Eso era parte de la ley retributiva. Sin embargo, el amor que Cristo está enseñando dice, no trates tú de herirlo, ámalo, perdónalo y ámalo. Perdónalo y ámalo. Y al hacer eso, hoy nos damos cuenta que nos hace un tanto más superior para con el Señor, no para con los hombres, sino para con el Señor. Entonces, ¿qué otra cosa trae este nuevo sistema, por llamarlo de alguna manera, el sistema creado por el cristianismo y por Cristo? Que la práctica se vuelva algo universal. ¿Y la práctica de qué? La práctica de amar, de cuidar al prójimo. Sobre todo, Jesús es el primero que extiende esta normativa moral de cuidar al prójimo más allá de las fronteras de la etnia, de las razas y de las fronteras religiosas. El prójimo pasa a ser algo importante, y Jesús lo destaca en Lucas 10 cuando habla del buen samaritano, que era enemigo de los judíos. Judíos y samaritanos, según Juan capítulo 4, no se trataban entre sí, eran enemigos. Sin embargo, Jesús le está hablando a los judíos y le presenta a un buen samaritano que encontró a un judío herido por ladrones, probablemente judíos también, que lo tomaron, lo hirieron y lo dejaron a un lado del camino. Pero llegó este enemigo de los judíos. Él no está mirando que el que está ahí es un judío herido en una cuneta, sino que está mirando que es un ser humano. Entonces, ahí es donde yo hablo de la práctica universal. Está mirando que es un ser humano, ¿no? Él no miró su color, él no miró su raza, él no preguntó por su religión ni por su credo. Él simplemente vio a un ser humano herido, lo tomó, lo llevó al lugar, pagó para que se le atendiera y se quedó con una deuda por amor a ese hombre. Y probablemente ese herido nunca vio el rostro de aquella persona que le hizo tanto bien. Para que tengamos entendido esto, para que seamos claros con relación a esto. Nunca vio esta persona que había otra persona cuidándolo y protegiéndolo en este aspecto. Bien, otra cosa que nos enseña este mandato, este nuevo sistema ético, es la responsabilidad individual y la ética de la intención. ¿A qué me refiero con la ética de la intención? El corazón del hombre. Cuando hablo de la ética de la intención, me refiero al corazón del hombre por encima de cualquier cosa y esa responsabilidad individual. Jesús habla de eso en Mateo 5, 21 y 22, porque la exigencia moral es interior, hermano. La exigencia moral no basta con matar, sino con albergar odio ya mataste. Y eso es lo que Jesús enseña. No es matar a la persona, sino ya tienes odio en tu corazón, pues ya has cometido pecado de asesinato, porque
Es igual que si hubieras matado a la persona. Entonces, esto lo que lleva es a moralizar el pensamiento y la efectividad de esto es que el acto no es solo externo, sino interno. ¿Lo pensaste? Estoy mirando a una muchacha, la codicio en mi corazón, ya no necesito hacer el acto, porque delante de Dios, moralmente, ya fallé. Fíjese qué complejo se vuelve el asunto. Delante de Dios, moralmente, ya fallé. Gloria al Señor. Esto también, cuando hablo del nuevo sistema ético, también Jesús habló sobre el mandato activo por encima de el sacrificial. La gente solía mucho llevar sacrificios, prestar sacrificios. Sin embargo, en esto Jesús adquiere un protagonismo donde ya no era el sacrificio de llevar al templo o de pagar a mi Dios para que perdone mis pecados, sino que aquí había un tema de dar al necesitado, de cargar la cruz, de reconciliarte con tu hermano y luego entonces trae tu sacrificio. No sé si me doy a entender con esto. Trae tu sacrificio. Entonces eso quedó desplazado a un segundo nivel, a un segundo plano, porque, ok, yo amo a Dios, sí, pero si a tu hermano lo odias, tú no amas a Dios. Porque si amamos a Dios, entonces mis hermanos tienen que estar en ese amor. Y de hecho Dios crea la iglesia, el Señor, la base de la iglesia es eso, que nos podamos amar y que podamos mostrarle al mundo que nosotros nos amamos. Déjeme ir rapidito porque el tiempo va corriendo, no le detiene a nadie. Hay unos temas históricos aquí que es bueno relatar. No voy a tomar mucho tiempo porque esas ideas históricas que venían con el pueblo hebreo debían ser transformadas. Y Jesús fue la fuente primaria para la transformación de esas ideas para que nosotros tengamos el mundo que tenemos hoy. El nacimiento de Cristo hizo que el mundo cambiara de manera radical en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque trajo una institucionalización del cuidado de los pobres y los enfermos, y eso hizo que surgieran los hospitales, los orfanatos y los ancianatos. Otra vez, se institucionaliza el cuidar a los pobres y a los enfermos, creando los hospitales, los ancianatos y los orfanatos. Y la iglesia fue la precursora de ese pensamiento de Cristo, trayendo esas ideas y esa enseñanza a la praxis. Y hoy tenemos todo eso gracias a que los cristianos entendimos eso y entonces institucionalizamos todo eso. Pero eso solamente estoy hablando desde la perspectiva de la salud de la persona, de los más necesitados, sino que también el cristianismo se mueve a la educación constante de la gente. Por eso en el siglo XVI nace la educación pública. Siglo XVI, justamente después de la Reforma Protestante, nace la educación pública, tanto en los estamentos de la educación primaria, de la educación secundaria, como de la educación universitaria, educación pública gratuita para la gente. Y quien motivó a que eso pasara fue los cristianos. Pero ¿dónde nació todo eso? En la mente de Cristo, en alguien que nació y cambió la historia. También el derecho y la ética tomaron un nuevo rumbo, porque el cristianismo introdujo la formación de la tradición legal occidental. Y podemos ver muchas obras escritas, por ejemplo, escritores como Harold Bergman, que habló sobre la ley y la revolución, hablan sobre estos aspectos tan importantes de que la ética y el derecho que tenemos el día de hoy también fueron en base al empuje que el cristianismo le dio.
la transformación social por el crecimiento cristiano, la difusión de valores, y esa difusión de valores se internacionalizó, se universalizó. Ese hablar de los valores, esa transformación social. Y ahí es donde viene, por ejemplo, la ética protestante del trabajo, que llevaron los valores éticos y morales de la vida cristiana, lo llevaron al aspecto laboral. Y eso transformó la manera de trabajar y la manera de negociar. El capitalismo que tenemos el día de hoy, que es un capitalismo voraz, rampante, nace bajo la idea de que todo el trabajo debe hacerse bien como para el Señor. El que ofrece un producto debe ofrecer el mejor producto con la mejor calidad posible, y el que compra debe pagar el mejor dinero con la mejor calidad posible. Entonces todo el mundo estaba buscando beneficiarse y dar lo mejor. Aparte de esto, el cristianismo estaba dándole al mundo líderes y movimientos religiosos que eran capaces de proseguir enseñando esos valores. Y esos valores afectaron incluso a gente que no era cristiana, en cuanto a la difusión de la ética me refiero. Afectaron a gente que no era cristiana, pero que también fue movida por los valores cristianos para estos aspectos. Líderes de la talla de, varios líderes, si empiezo a mencionar, hoy no termino, el caso de Ronnie Stark y otros líderes que hablaron sobre esta importancia que demandaba la difusión de valores. A ver si me queda algo más. También la difusión ética, porque todo este conjunto de valores y enseñanzas fue pasada de boca en boca y de mano en mano y enseñada a los hijos, tanto que esa difusión ética afectó incluso a no cristianos. Y esto lo podemos ver en figuras como Mahatma Gandhi, que no fue cristiano, atención, Mahatma Gandhi no fue cristiano, pero lo que él hizo, la influencia que tuvo, la tuvo del Sermón del Monte, de un modelo de cambiar la percepción con no violencia, lo que fue lo que hizo el Sermón del Monte. Cambiar la percepción de la gente con la no violencia. Y Gandhi fue un ejemplo de todo esto. Entonces, podemos decir que la aparición de los hospitales, las obras de caridad, en la era moderna y en la Edad Media debe atribuírsele principalmente a que Jesucristo nació. Importante esto. Y hay muchos artículos históricos dentro de los análisis médicos que eso pueden convalidarlo. Doctrina como la doctrina del derecho natural y de la dignidad humana también nace en el seno del cristianismo. Y esto nos lleva a la integración del pensamiento teológico en la ley canónica y luego en el derecho occidental, según el escritor Bergman. Y esto lo que hace es facilitar las afirmaciones sobre la dignidad y el derecho. Y hoy se habla mucho de derecho, de política, pero la base estuvo en la cristiandad. Recuerde que a Jesús incluso se le preguntó por esta moneda, Señor. Y Jesús dijo, ¿de quién es el rostro que aparece en la moneda? Ah, del César. Entonces denle a César lo que es de César. Y esto era política. Esto era política, incluso era hasta justicia. Denle a César lo que es de César. Lo que es de Dios es el corazón de ustedes, son las intenciones de ustedes, y es lo que Dios le anda pidiendo. Aparte de esto, todo el cristianismo lo que produjo fue un movimiento de reforma moral no violenta que transformó la ética y la moral de los individuos. Y eso lo podemos ver en el Sermón del Monte. Si nos centramos en el Sermón del Monte, vamos a decir, gloria a Dios por eso, porque el Sermón del Monte cambió radicalmente a todos los que le escucharon y pudo ver que la dignidad cristiana no tenía
límites y alcanzaría a muchas personas. El tiempo se me vino encima, no puedo continuar, así que gracias a todos ustedes por haber estado presente en este programa el día de hoy. No quiero irme sin antes recordarle que estamos en YouTube, Mundo Cristiano IDP, y también en Spotify. Entre allá, denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuestros videos. Me despido, que la gracia del Señor sea sobre ustedes.